Éxodo capítulo 30, estudiando este hermoso libro y siempre pidiéndole a Dios con súplicas en el Espíritu y verdaderamente, créamelo usted, por el Espíritu de Dios aún con lágrimas, no lágrimas de tratar de chantajear a Dios, lágrimas que produce el Espíritu en nuestro corazón al ver el miserable hombre de mí que vengo arrastrando, el miserable hombre de mí, el miserable hombre de muerte, como dijera Romanos capítulo 7, que vengo arrastrando todos los días y con lágrimas pido al Señor en cuanto a mí, y mi única esperanza es que la palabra de Dios algún día termine de formar a Cristo en mi vida, Y digo termine no porque crea que ya va muy avanzado, sino porque creo, ahorita decía Ruth, nos recordó un pedacito del Salmo 126, donde dice: y dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Y alguno podría pensar, grandes cosas, mira qué gran predicador, mira qué gran músico, mira qué gran cantante, mira qué gran... No creo que tiene tanto que ver con eso. Creo que las grandes cosas es la gran misericordia que Dios ha hecho con nosotros. Mira qué gran gracia ha tenido para con nosotros. Mira esta gente débil, vil, necia, según 1 Corintios capítulo 1, mira qué Dios de tanta misericordia para con ellos, Y dirá el mundo, ¿qué es lo que tienen estos si son necios, débiles y viles de la manera más baja para que Dios haga tan grandes cosas con ellos? Tenga de ellos tanta misericordia, tenga de ellos tanta longanimidad y paciencia, por ejemplo. Yo creo que esas son las grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros, Y ha escogido lo débil, lo vil, lo necio, lo menospreciado y lo que no es, Entonces yo le pido, aún con lágrimas que produce el Espíritu al ver la palabra y mi incapacidad para poderla cumplir, le pido que la palabra de Dios misma cobre vida y termine de formar a Cristo en mi vida, Es lo que anhela mi alma, Yo sé que cuando usted me ve, pues, dice, bro, te falta mucho. Sí, eso me duele mucho. Pero tengo una esperanza, bro, y nuestra única esperanza es que la palabra de Dios pueda hacer algo en nosotros. Si la palabra de Dios no puede, bro, entonces comamos y bebamos y le demos vuelo a la hilacha, porque mañana moriremos, ¿ok? Si la palabra de Dios no puede y Cristo no resucitó y su palabra no tiene poder, como dijo el Señor, para transformarnos, entonces vana es mi fe, vana es la predicación, estás perdiendo el tiempo. Y somos los hombres y mujeres más dignos de lástima de todo el mundo, bro. Porque creemos que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. A quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y yo quiero resucitar por su palabra, Jesús dijo en Juan 5, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la palabra de Dios. Y los que la oyeren saldrán a resurrección de vida. Esa es mi esperanza, bro. Yo, lejos esté de mí el arengar en bonitas razones y argumentos filosóficos o de comportamiento. Ir directo a la palabra y ser testigos de lo que la palabra de Dios, el verbo que se hizo carne, puede hacer en nosotros, bro. Esa es toda mi esperanza, y no es mi esperanza en relación contigo, bro. Es mi esperanza en relación conmigo, que este miserable cuerpo de muerte que vengo cargando algún día sea transformado a la imagen de su Hijo. Y la Biblia dice eso también en el mismo 1 Corintios capítulo 1, donde habla del vil, el débil y el menospreciado, que Dios escogió. También está este verso hermoso que quisiera nada más repetir, si es tan amable. 1 Corintios 1, y dice, más por él, es el versículo 30, más por él y no por vil, No, pues vamos a ser más viles para que entonces Dios me escoja. No, más por él, no por vil. Más por él
estamos nosotros en Cristo Jesús, gracias a que Él quiso, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, ya empezó la obra, santificación, ahí va, continuando, y redención, finalmente será perfecta. Para que, como está escrito, el que presume de algo, presuma del Señor. Una invitación, pues, a considerar en este versículo, ya para pasar a nuestro estudio de Éxodo 30, es: Dios, ayúdanos a dejar de jactarnos en nuestra sabiduría, en nuestra fortaleza, en nuestra juventud, en nuestros talentos. No se jacte o no presuma el fuerte en su fortaleza, el joven en su juventud, el sabio en su sabiduría, sino en esto presuma el que quiera presumir, en conocerme que yo soy Dios, que hago misericordia de muchos, ¿no? Si queremos presumir, presumamos de Cristo. Cada vez que vayas a abrir la boca para hablar de ti, es Heriberto, por favor recuerda, Heriberto, cada vez que vayas a abrir la boca, presume de Cristo. No hay nada digno de qué presumir de ti, ya que Dios nos ha sido hecho en Cristo sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría o el que se jacta o el que presume, ¿no?, gloríese en el Señor, ¿no? Ok. Pues entonces vamos a ver qué puede hacer Éxodo 30 por nosotros, ¿no? Éxodo 30, ¿qué puede hacer por nosotros? Antes de entrar, estoy pendiente de la hora, creo que nos iremos temprano hoy, pero antes de entrar, déjeme decirle que en nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona. Entonces, hay cosas que debido a mi debilidad, a mi distorsión por causa de mi condición de pecador, no tengo la capacidad de entenderlo, ¿no? En algún momento el Señor Jesús le dijo a Pedro en el capítulo 13 de Juan: lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás más tarde. Y le doy gracias a Dios que no estamos llamados, que no nos pone como requisito entender. Porque si el requisito para ser redimido fuera entender, estaríamos en graves problemas. El justo por la fe vivirá. ¿Y qué es la fe? Efesios 2, 8, 9 es un don de Dios. ¿De dónde viene? Romanos 10, 17, de escuchar su palabra. ¿Y qué es? Hebreos 11, 1 y 2 es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, mucho menos se entiende, ¿de acuerdo? Así que cuando venimos a pasajes tan pesados como este del capítulo 30, habrá cosas, te darás cuenta que hay cosas que no van a ser fáciles de entender. Y mi consejo es esto, mi consejo es este: obedece en lo sencillo. El Señor le dijo a Pedro: lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero si me obedeces y me das chance, lo entenderás más tarde. Porque si no te lavare con mi palabra, no tendrás parte conmigo. Déjame lavarte, aunque no entiendas. Haz lo que yo te digo. Porque hay veces te pido que hagas cosas por fe. Porque sin fe, ¿no? Hay cosas que te digo y no te las explico para que se pruebe la obra de mi espíritu, que es fe, en tu corazón, caminando donde no es propicio caminar como Pedro caminó en el agua y caminó por fe. ¿De acuerdo, Así que pongamos un corazón dispuesto. A lo mejor no puedo entender, Señor, todo, pero ayúdame a que lo que sencillo que dices que debo hacer, eso haga. Y después entenderé. Si Dios me pusiera nuevamente un requisito de entendimiento previo para poder tener acceso al reino de los cielos y a su redención, estaría en problemas. Jamás tendría acceso. Es por la fe. ¿Ok? Sale. Y la fe viene por el oír su palabra. Así que, Señor, te damos gracias en esta hora. Perdona el atrevimiento tan terrible de abrir tu palabra. Que tu Espíritu, Señor, queme en nuestros corazones nuestros motivos y nuestras intenciones y produzca un incienso de perfume grato, de un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado delante de ti, que suba como perfume de olor grato delante de ti, Señor.
que sea tu Espíritu el que nos funda en las revelaciones de tu palabra, intercediendo, Señor, por aquellos que ni siquiera tenemos la capacidad de entender, Señor, conforme a tu voluntad, y nos lleve delante de tu presencia como olor grato en el nombre de Jesús. Amén. Déjeme empezar. Sí es Éxodo 30, no se preocupe. Pero acompáñeme, me vino a la mente poner una introducción en Romanos capítulo 8. Acompáñeme, 26, Romanos 8, 26. La pusimos allá en Reynosa y creo que funcionó muy bien. Hay una palabra increíble aquí. Cuando nosotros, por las predisposiciones que la religión que aprendimos de nuestros padres puso en nuestros corazones, vemos a tres personas diferentes del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se hace mucho más complejo poder entender las revelaciones simples de la palabra de Dios. La Biblia dice, escucha a Israel, no escucha a todo el mundo, escucha a Israel, los llamados míos, escuchen, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, por hijo nos es dado, por sustituto nos es dado, es lo que significa esto, y el principado sobre su hombro, llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Es el mismo que vino en carne, ¿no? Efesios 5:3, un Dios que es sobre todos, un solo Dios, en todos y por todos. Es un solo Dios. Jesucristo es Dios. Y cuando lo tratamos de ver en una persona diferente, es por eso que los judíos se prejuician de la fe de los cristianos, porque ellos creen que somos politeístas y el Señor es uno, bro. Pero cuando lo tratamos de ver en personalidades, en personas diferentes, entonces se distorsiona el entendimiento de la palabra. Dios es uno. Se ha manifestado como tres personalidades, así como yo soy esposo de mi esposa, soy padre de mis hijos que están ahí sentados, hijo de mi madre que está ahí también, ¿no? Soy la misma persona, pero soy hijo, soy padre y soy una molestia para la pobre mujer que Dios me dio. Entonces, y soy esposo, pero soy la misma persona, de la misma manera opera con el Señor. Entonces vas a ver en Romanos 8 algo maravilloso, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, bro. No, o sea, no tienes la capacidad de pedir como conviene. Romanos 3:9 dice que no hay quien entienda. Y empecé por este punto. Si Dios requiriera nuestro entendimiento, ni siquiera podríamos acercarnos a Él, ¿no? Pero el Espíritu mismo, el mismo Espíritu de Dios, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas es el que escudriña los corazones, pues dice la Biblia que nadie conoce el corazón del hombre sino Dios, ¿no? Él es el que lo escudriña, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los llamados, por los apartados, por los consagrados, por los santos, por los suyos. ¿Ok? El Espíritu de Dios intercede, siga leyendo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, aquellos que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también a estos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, también justificó, y a los que justificó, también glorificó. Ay, gracias, Señor. Él va a hacer toda la chamba. Enjoy the ride, bro. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No, pues Él nos va a llevar desde que nos llamó hasta que nos glorificó. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos? ¿A quiénes? ¿A quiénes? No a todos, ¿verdad? A los escogidos. ¿De Dios? No a los escogidos porque se escogieron ellos a sí mismos. Dios los escogió, así que no hay gloria en nosotros. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que
Además está a la diestra de Dios y que el que también, ¿qué? Ahí es donde está el asunto, bro, ¿no? ¿Es el Espíritu de Dios el que intercede o es Cristo el que intercede? ¿No acababa de decir el versículo 26 y 27 que el Espíritu que escudriña los corazones nos ayuda en nuestra debilidad? Levanten la mano los débiles, por favor, en esta hora. Los que son débiles, los que necesitan ayuda del Espíritu Santo, levántenla bien. Porque a ellos les ayuda en su debilidad, ¿no? El Espíritu intercede, pero también dice que Cristo intercede. Bueno, ¿quién es el intercesor? ¿El Espíritu o Cristo? Míralo, mira en el mismo capítulo lo que dice antes, en el versículo 7, Romanos 8, 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, bueno, por fin. Entonces el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo o es el Espíritu de Cristo. ¿Quién es el que intercede? Es el mismo capítulo, mi hermano. Ok, ¿por qué hago esta introducción? Por el incienso que vamos a estudiar y por el aceite de la unción que vamos a estudiar, que están en el mismo capítulo. El incienso es uno, el aceite de la unción es el mismo. Si lo queremos ver como cosas separadas, nos vamos a confundir. Pero es ni más ni menos la intercesión delante de Dios, ¿ok? Es el mismo Espíritu de Dios, es el mismo Espíritu de Cristo, escrito y el Espíritu, representado en un altar de incienso, representado en un fuego del Espíritu que quema nuestras oraciones y las convierte, que quema nuestras oraciones, que quema nuestras oraciones y las convierte en olor como perfume grato delante de Dios, ¿ok? Ok, vamos entonces, ahora sí, a Éxodo 30. La oración como incienso aromático es el tema que nos compete en esta hora. Objetivo: aprender a encender nuestra oración con el fuego del Espíritu Santo para ofrecerla a Dios como un delicioso perfume. ¿Ok? Tenemos que encender con el fuego del Espíritu Santo nuestra oración. El altar del incienso, versículos del 1 al 10. ¿Listos? Harás asimismo un altar. Un altar es un lugar de muerte, ¿verdad? ¿Ya lo vimos? Un altar de sacrificio. Pero en este momento no habla de sacrificios de animales, habla del sacrificio de nuestro corazón. Habla del sacrificio de nuestros deseos, donde tú vas a presentar tus oraciones y vas a sacrificar tus deseos para que el Espíritu de Dios, que representa el fuego, los purifique tus deseos, los queme, purifique tus motivos, los alinee a la voluntad de Dios y suban como un olor fragante. Altar, porque ahí mueren tus deseos, bro. El altar de bronce era un lugar de juicio por donde entraste del este a la presencia de Dios. Ahí murieron tus pecados. Pero ahora necesitamos hacer morir cuando preparemos las lámparas, que somos nosotros mismos. ¿Te acuerdas que cuando el Señor nos invitó a entrar al tabernáculo, nos abrió la puerta desde adentro? Una puerta de 2,5 metros, infranqueable, que nadie podía saltar ni ver por encima de ella. No puedes entrar a su presencia a menos que se abra de adentro la puerta y te invite a entrar. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo primero que vimos, Dios nos dio una recepción maravillosa con un altar de bronce. Y el bronce representa el juicio. Y cuando pasamos por la invitación de la puerta, lo primero con lo que te topas es un altar de juicio, donde no serás juzgado tú, pero donde Dios juzga tu pecado. Dice el mismo Romanos, ¿verdad? 8, dice que el Señor envió a su Hijo en semejanza de pecado, de carne de pecado, a causa de nuestro pecado, para condenar el pecado en la carne de Cristo, para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, que no tratamos de accesar a Dios en nuestro esfuerzo o en nuestros ritos, sino simplemente en el poder del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Así que, mi hermano,
El primer altar de bronce representa donde Dios quemó mi pecado. Jesús pasó por ese altar de bronce representado o simbolizado en una cruz. Y cuando nosotros, entonces recordamos 2 Corintios 5:14, porque el amor de esa cruz me constriñe pensando esto, que si Cristo murió por mí, entonces yo paso también por el altar de bronce. Entonces todos morimos. Y por todos murió para que los que vivimos ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿De acuerdo? Y cuando vimos hace 2 semanas este capítulo 28, nos dimos cuenta que Dios lo que quería era llevarnos, molernos continuamente, machacarnos como una oliva para sacar de nosotros aceite para mantener prendidas las lámparas delante del arca del testimonio. ¿Vamos bien? ¿No se ha perdido? Tú pasas por la puerta, eres invitado, entregas tu vida en el altar de bronce, es condenado y juzgado tu pecado, y Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero ahí no se queda el asunto. El Señor quiere que te conviertas en una luz que Dios va a poner en un continuo machacar de tu vida. Dios va a ponerlo delante del arca del testimonio. Y eso nos recordó Mateo 5:13, 14 y 15, ¿no? No se compra una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que los hombres, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre, el testimonio de vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Y recordamos 1 de Juan 5:9 en adelante, y este es el testimonio. Oh, ¿cuál es el testimonio? ¿Algo subjetivo? No, es algo muy objetivo, que Dios nos ha dado vida, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así que el propósito de tu vida es alumbrar, que Dios use tu vida para alumbrar el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida para ser usado tú, para que ese testimonio alumbre la vida de otros. ¿Te acuerdas? Ok. Pero dice aquí la palabra de Dios, pues, que habría que hacer delante también del arca, antes de cruzar el velo en el lugar santo, harás asimismo un altar, un lugar de muerte, no el lugar de muerte del pecado, sino el lugar de muerte de tus motivos equivocados para orar, tu vanagloria para orar, los deseos de tu carne. Porque mucha gente, hoy Señor, te pido que pues Chuchito se divorcie de Juanita para que finalmente se case conmigo. Dios tiene que quemar, purificar los motivos de tu oración, ¿no? Perdóname por el ejemplo tan burdo, no soy tan incapaz y no se me ocurre otro. Harás asimismo un altar para quemar. ¿Con qué se quemaba? Pues con el fuego. ¿Qué representa el fuego en la Biblia? El Espíritu Santo. El incienso, que son las oraciones de los santos. Mira lo que dice Apocalipsis 5:8. Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de él. Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas del incienso, que son las oraciones de los santos. Cuando hablamos de incienso, hablamos de oraciones. Lucas 1:10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Lucas 1:10. Así que en lugar de muerte, de purificación de nuestras intenciones y motivos, el Espíritu Santo que los quema y los purifica, los alinea a la voluntad de Dios, y entonces hay un incienso de oración que sube delante de Dios. Ok. Ahora, este altar debería de ser de madera de acacia, lo harás. Su longitud será, la madera de acacia representa la humanidad de Cristo. Es interesante ver que todos los utensilios del lugar santo y del lugar santísimo eran hechos de madera de acacia y de oro puro. La madera de acacia, la madera más o menos corruptible que existe, que representa una vida incorruptible, una vida humana, 100% hombre Cristo, el Hijo del Hombre. Participó de carne y de sangre, de carne humana, y en la condición de hombre se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, en esta condición de hombre, como la madera de acacia, por 33 años se mantuvo incorruptible.
Y el oro representa Colosenses capítulo 2, en él habitó corporalmente la plenitud de la deidad. 100% hombre, 100% Dios, representado en todos los utensilios del lugar santo y el lugar santísimo. ¿Ok? Así que ya habíamos visto el arca, ya habíamos visto el propiciatorio, el arca del testimonio, no el arca de Noé. El arca del testimonio ya la habíamos visto, ya habíamos visto la tapa del arca que se llama propiciatorio, ya habíamos visto el candelero, ya habíamos visto la mesa de los panes de la proposición, todos hechos de los mismos materiales, representando a Cristo. Y su anchura de 1 codo será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de la deidad, de oro, lo que representa la deidad, lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, y a sus 2 esquinas a ambos lados suyos para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, de los mismos elementos del altar. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. Por favor, ahí en la palabra testimonio te recomiendo poner una referencia con tu pluma que diga 1 de Juan 5 del 9 al 11. Toda esa parte de 1 de Juan 5 es hermosa. Delante del propiciatorio. El propiciatorio, repetiré 1000 veces, porque sé que algún día te lo grabarás y será una bendición para tu vida. Es la tapa. Propiciar significa cubrir. Donde estaban los angelitos, extasiados de ver la sangre derramarse sobre el propiciatorio para cubrir el pecado de los llamados. Que está sobre el testimonio o el arca del testimonio, donde me encontraré contigo. O sea, yo me voy a encontrar contigo en ese lugar. Delante de mi presencia, yo me voy a encontrar a responder tus oraciones cuando sean quemadas los motivos con mi Espíritu Santo y sean puestas sobre el altar del sacrificio que representa ¿a quién? A Cristo. Y nadie va al Padre si no es por mí. Cuando pasábamos en los capítulos anteriores, cuando vimos las puertas no construidas de estos 5 elementos, del azul que representa lo celestial, el púrpura que representa la realeza, el carmesí que representa el sacrificio, ¿te acuerdas? El blanco, los 4 elementos que representan la justicia de Dios. Ahí veíamos a Cristo que dijo: yo soy el camino, la puerta al atrio, la verdad, la puerta al lugar santo, y la vida, el velo, la puerta al lugar santísimo. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y una y otra vez lo vemos así. Ahora, cualquier oración de los hijos de Dios tiene que ser sobre la base del sacrificio de Cristo. Por eso se llama el altar del incienso. Cualquier oración presentada delante de Dios para que suba como olor fragante y Dios la conteste, tiene que ser quemada en sus motivos y sus deseos por el Espíritu de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Así que ya tenemos alguna idea. Cuando te levantes, cuando vayas a orar, en cualquier momento, párate sobre el sacrificio de Cristo. Recuerda la sangre que se vertió por ti. Una vez al año, en la segunda fiesta de otoño, en la fiesta de Yom Kippur o el día de la expiación, entraba el sumo sacerdote a derramar la sangre en el propiciatorio para cubrir los pecados. Ese mismo día, antes de llegar a ese lugar, en el lugar santo, con un dedo tenía que untar los cuernos del altar de incienso. Y esos cuernos quedarían manchados todo un año para que cualquier oración que se tenía que presentar delante de Dios y prender incienso, representando la oración, se recordara antes la sangre de Cristo. ¿Qué debes hacer? Cuando presentes tus oraciones delante de Dios, recuerda el sacrificio y la sangre que te compró. En cualquier leve petición: Señor, me presento delante de ti solo por los méritos de Cristo. Gracias por tu sangre preciosa que me recuerda antes de hablar que me compraste. Y que si me compraste, entonces mis oraciones tienen que ir conforme a tu propósito. Juan 15, 7 y 8. Si mis palabras permanecen en ti y tú permaneces en mí, pide lo que quieras. Pide lo que quieras, bro. El Señor te hable el menú, escoge lo que quieras, ribeye, sirloin, lo que quieras. Si es que mi palabra permanece en ti
y tú permaneces alineado a mí, no me vas a pedir cosas que estén fuera de mi voluntad. Y entonces tienes las peticiones que has hecho. No me ofrezcas olor extraño. No me pidas cosas que no tienen que ver con mi voluntad. No. Primero purifica tus motivos en el altar del incienso con el fuego del Espíritu. ¿Hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero sí sabemos que si llevamos a cabo este proceso en nuestras oraciones, el Espíritu intercede con gemidos indecibles conforme a la voluntad de Dios que escudriña los corazones. Así que, primer cosa, lo primero que hagas cuando hagas cualquier oración, recuerda que puedes hablar porque Cristo murió por ti. Y recuerda que fuiste comprado. Ve la sangre que está en los cuernos y por la sangre presenta tu oración delante de Dios. No hay otra cosa que te valga. No hay otra cosa que te valga. Dios no puede tomarte en cuenta ninguna otra cosa. Solo el sacrificio y la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Entonces dice, versículo 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. ¿Cada cuándo? Cada domingo en la iglesia. Cada mañana. ¿Cuándo? Cuando aliste las lámparas. Mi esposa tarda como 1 hora alistando la lámpara. Yo soy de bolón ping-pong, bro. Yo la listo por acá. Bro, cuando alistes la lámpara, porque nosotros somos lámparas, ¿no? No se compra una luz y se pone debajo de un almud, ¿cierto? Y somos lámparas puestas delante del arca del testimonio, para que alumbremos el testimonio y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Estamos bien ahí? Por lo tanto, en la mañana que te levantes y prepares la lámpara de tu vida para que cuando vayas a tu trabajo, a tu oficina, a tu escuela, seas la luz del mundo. Antes de ser la luz del mundo, prende el incienso. Purifica tus motivos para ir a trabajar. Alinea tus motivos, que el fuego del Espíritu de Dios queme cualquier motivo que te distraiga de dar testimonio como lámpara del que te compró representado en el altar con su sangre en los cuernos. Esa tiene que ser nuestra oración, bro. Entonces es un olor grave. Entonces el Señor dice, eso sí, esos motivos me huelen bien, esa oración me huele bien. Cada mañana. Versículo 8. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, él guardará tu salida, Salmo 121, y tu entrada, desde ahora y para siempre, amén. Ahora, también el anochecer me recuerda que la luz brilla en la oscuridad. En este mundo de oscuridad y de tinieblas es donde tu lámpara tiene que alumbrar el testimonio de Dios. Pero antes de que lo alumbre, pues, cuando te levantas en la mañana, enciendes el incienso basado en el sacrificio y la sangre, purificados tus deseos y tus intenciones por el Espíritu de Dios. Y cuando vas a hacer luz, vuelves a encender el incienso. Es lo que hacía Aarón cada mañana y al anochecer. Y cuando regreses y hayas hecho todo lo que se te mandó hacer, di, siervo inútil soy. Vuelvo a purificar mis deseos en este altar. A ti la gloria, Señor. Quemarás incienso, rito perpetuo delante del Señor por vuestras generaciones. Es interesante cómo ha aparecido esta frase en el libro de Éxodo ya varias veces. Desde la ofrenda mecida en la fiesta de las primicias, ¿te acuerdas? Ahí empezó a aparecer. Y la gente podría decir que Dios no es omnisciente para darse cuenta que el tabernáculo y el templo ya no habrían de existir desde el año 70 de nuestra era, como para poner esto perpetuo, como que ponerle perpetuo iba a balconear a Dios, que no era tan omnisciente como sabía, que no sabía Dios que ya no iba a haber. Bro, si dice eso, es que está hablando de un principio espiritual. No está hablando simplemente de estas oraciones, estas oraciones pueden seguir purificándose en el fuego del Espíritu Santo, pueden seguir elevándose en el sacrificio de Cristo, en el recordatorio de que fuiste comprado con la sangre de Cristo. Es mandamiento perpetuo, no necesitamos un templo. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, ¿no? ¿Qué dice Juan 14, 23? El que me ama, mi palabra guardará, y vendremos mi Padre y yo y haremos ¿qué? Morada con Él. No, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Puedo seguir prendiendo la lámpara cada mañana, bro. Te levantas en la mañana y antes de prender la lámpara presentas incienso delante de Dios. Purificas tus intenciones, recuerdas,
¿Por qué vives, bro? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿No? El sacrificio y la sangre de Cristo. Bien. Dice, y sobre sus cuernos hará expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado. ¿Te acuerdas el segundo corderito? ¿No? El sacrificio y la ofrenda por el pecado que estudiamos ayer. De esa sangre me traes para expiación una vez en el año, hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo este lugar. Así que en ese lugar había que mancharlo de esa sangre, los cuernos, y recordar la expiación. No se hacía propiamente la expiación, se hacía en el altar de bronce, pero ahí, de la misma manera que vamos a ver la palabra expiación un poco más adelante, se recordaba la expiación. Dios quiere que tengas en tus oraciones como prioridad siempre presente que fue expiado tu pecado con la sangre del Hijo de Dios. Perdóname que sea tan reiterativo, pero quiero que cuando te vayas te quede muy claro de qué manera es correcto orar delante de Dios. Ok, ahora veamos la segunda parte, versículos del 11 al 16, el dinero del rescate. Habló también el Señor a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará al Señor el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad. Cuando los hayas contado, esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, algo así como 11 gramos de oro, según los expertos. La mitad de un ciclo será la ofrenda al Señor. Todo el que sea contado de 20 años para arriba, y esto es la mayoría de edad en aquel entonces, representaba 20 años para arriba, pero sobre todo representaba a todos los que podían sacaros espada. Los varones de 20 años para arriba, los que pueden ser alistados en el ejército, ellos pagarán medio ciclo, todos. Dice, dará ofrenda al Señor. Ni el rico aumentará, no le crea al rico que puede poner más para más favor. Esto no, es el mismo. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. No hay diferencia. A diferencia del diezmo, ¿verdad? Porque el diezmo es proporcional a lo que ganas. Aquí no está hablando del diezmo. Se le llama el impuesto del templo. Jesús lo pagó, ¿no? En Mateo capítulo 17, versículo 27, ahí viene esta historia maravillosa de que vienen a cobrar el impuesto del templo. Y le dicen a los discípulos de Jesús, vuestro maestro no paga este impuesto, tiene más de 20 años, ¿no? Y entonces Jesús les dice, los reyes suelen cobrar los impuestos de los súbditos, no de los hijos. Pero para que no se ofendan, ve Pedro y vas a encontrar un pez ahí en el mar de Galilea, que representa Galilea de los gentiles, ¿no? Y el Señor lo hizo pescador de hombre. Y ahí de entre los gentiles vas a sacar 2 dracmas, y las 2 dracmas es exactamente el medio ciclo, ¿no? Y de ahí, y dalas para que esos cuates entiendan. Es interesante lo que dijo Jesús, yo no tendría por qué pagar. Una vez más Jesús vuelve a dejar saber quién es Él, el Hijo de Dios. Por lo que muchas veces lo quisieron apedrear, ¿no? Tú dices, soy hijo de Dios, haciéndote igual a Dios, blasfemia dices. Y nuevamente Jesús le dice a sus discípulos, me vino a cobrar a mí, que soy el hijo del rey. El rey pone este tax, este impuesto, y los hijos no lo deberían pagar. Pero para que no se ofendan estos cuates, págalo, ¿no? Así que, ni el rico aumentará, versículo 16, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo, el dinero de las expiaciones, para hacer expiación. Nuevamente la idea es recordar la expiación, porque realmente es para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial. Ahí está, para recordar a los hijos de Israel delante del Señor para hacer expiación por vuestras personas. No es la expiación, es para memorial de la expiación. Es muy semejante. Este impuesto era también, por decirlo así, la circuncisión. No era el pacto. La circuncisión era la señal del pacto, para recordar el pacto. De la misma manera, esto era para recordar, para hacer memoria de la expiación, ¿ok? De los hijos. Ahora, hay muchas ideas muy interesantes. Yo me voy a quedar con una aplicación práctica, después de decirte la más bíblica de las ideas interesantes. De hecho, la Biblia no explica claramente, lo que sí
me queda claro, es que no es la ofrenda voluntaria del capítulo 25, no es el diezmo proporcional de Abraham, Jacob y todos, ¿no? Este es un impuesto especial para el servicio del templo, ¿no? Déjame decirte lo que es bíblico. En 2 de Samuel, en el último capítulo, el rey David mandó a censar a su pueblo. Los censos estaban prohibidos a no ser que Dios los mandara y se cobrara este impuesto en el censo. Y el impuesto le hacía pensar a quienes participaban del censo que el rey de reyes era dueño de sus vidas. ¿De acuerdo? Pero David se jactó de ser el rey de Israel, mandó censar al pueblo para contar el número de soldados, y Dios quería que siempre su pueblo recordara que Él es el Dios de los ejércitos. Es increíble, ¿no? Jehová de los ejércitos, como si hablara de Corea del Norte, ¿no? Que hay un ejército que creo que tiene 4 millones de personas. Toda la población que hay en Israel. Israel no tiene un ejército tan numeroso, pero no es con espada ni con ejército, sino con el poder del Santo Espíritu de Dios, con el que ha vencido Israel siempre, bro. Teniendo un ejército. Por eso no quiero que confíes en carros. Ellos confían en carros y en caballos. Tú vas a confiar en mí. Y cuando yo te diga que los censes, ellos van a dar este impuesto para recordar que yo soy su rey. Y yo soy su dueño. Y ellos son mi pueblo y me pertenecen. Entonces David hace este censo que Dios no lo mandó y no pide este medio ciclo. Y entonces se jacta de ser el rey de Israel en esta actitud muy probablemente. Y viene una plaga sobre Israel. Y tú puedes leer en el último capítulo de 2 de Samuel. Esto es la explicación del para que no mueran. Nadie debe jactarse del pueblo. Él es nuestro Dios, Él es nuestro rey. Y tiene mucho, ponme mucha atención, tiene mucho que ver con el incienso. Tiene mucho que ver, porque tiene mucho que ver con el aceite de la unción, que no debía ponerse sobre carne humana. El aceite de la unción que no debía copiarse, que no debía servir para que el hombre se jactara en la unción de Dios. ¿Cuántas personas se jactan? No me toques, siento la unción de Dios, y traen la unción para su propia gloria, queriéndose robar la gloria de Dios de la misma manera que David lo quiso hacer en este impuesto en 2 de Samuel, no cobrando el impuesto y censando al pueblo. Así que, aplicación práctica de esta porción, hasta el versículo 16 es esta. ¿Por qué Dios pidió este impuesto? Ya te di algunas posibilidades, 2 de Samuel. Sin embargo, bro, si no son suficientes, me enseña un principio. Cuando Dios te pida algo, por inexplicable que parezca, obedécelo. El templo ya no existe, el tabernáculo ya no existe, ya nadie te va a pedir este medio ciclo, no te preocupes. Pero el principio es este. Cuando Dios te pida algo que esté expresado en su palabra, aunque no lo entiendas, obedécelo y después lo entenderás. Dios no tiene que darnos explicaciones. Él es nuestro rey, Él es nuestro Dios. Él nos compró con su sangre. No solo fuimos un pueblo escogido, somos un pueblo adquirido por la sangre de Cristo, claro. Así que ese es el principio muy sencillo. Vayamos a la siguiente parte, versículos 17 al 21. Habló más el Señor. Me encanta esta frase. Porque cuando aplicas la obediencia en lo poco, Dios habla más. Tú no le obedezcas y Dios habla menos. ¿Entiendes, bro? ¿Quieres que Dios te hable más? Si no eres fiel en lo poco, no te va a hablar más. Hablo más. Es la primera vez que aparece esta frase en este contexto. Además, dijo Dios, fueron las anteriores. Este se habló más. ¿Por qué la cambia, bro? Me llamó la atención. Habló más el Señor a Moisés diciendo, ¿se acuerdan de Natanael? ¿No? Natanael, porque te dije, te vi, creíste, ahora te voy a decir más. Verás los cielos abiertos. Y cada vez que me creas, te voy a decir más. ¿Y cómo se evidencia la fe? Obedeciendo. Cuando me obedezcas, te voy a decir más. Antes no, bro, si no puedes con lo que estoy diciendo, no te voy a decir más. Tú vas a venir a la iglesia y vas a decir, oh, qué chido, y sales y no. Híjole, bro, el gozo, la alegría de su presencia, de entender el amor con el que está representado Jesús en todas las partes del tabernáculo, penetrar, ir, morir en el altar de bronce, matar tus intenciones en el altar del incienso. Esas cosas son santísimas, bro. Y si no estás dispuesto a pagar medio ciclo, no las conocerás jamás. Esa es para mí la aplicación práctica.
La fuente de bronce. Habló más el Señor a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, con una base de bronce, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Aquí se refiere al altar de bronce. Esta fuente estaba puesta fuera del lugar santo. La puerta, el altar de bronce, que es el altar del sacrificio, la fuente para lavarse, y después la puerta del lugar santo, donde estaba la mesa de los panes de la proposición de un lado allá, el candelero del otro lado, y frente al velo el altar del incienso. El altar del incienso es también el mismo Cristo que intercede delante de la presencia del Señor por nosotros todo el tiempo. Es el altar del, Cristo está representado en el altar del incienso, está representado en cada artículo del lugar santo y santísimo, en la madera de acacia y el oro. Perdóneme que lo repita tantas veces, pero en una de esas nos cae el 20, ¿no? Pero sobre todo en el altar de incienso está frente al arca del testimonio, intercediendo siempre por nosotros, ¿no? Y dice, y pondrás, y este tabernáculo, lo pondrás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella, en esta fuente de bronce, agua. Bueno, Efesios 5:21, Juan 15:3, pues un chorro de versículos, ¿no? Que nos, sí, Juan 7:37 y 38, ¿no? Juan 4, será una fuente que salte para vida eterna. El agua representa la palabra de Dios en la Biblia, ¿no? Así que lo llenarás de agua. O sea, no podía faltar, si estaba la representación del Hijo, la representación del Espíritu Santo en el fuego, no podía faltar la representación de la palabra en el tabernáculo. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. ¿A qué te recuerdan? Pues las manos y nuestros pies recuerdan nuestra obra en el Señor, hacia dónde nos conducimos, y las manos, cómo servimos al Señor. Y el Señor quiere que lavemos. ¿Se acuerdan cuando puso sangre en el lóbulo, en las manos, en los pies, en el pulgar? Se lavarán los motivos de su servicio, sus manos y sus pies. Y vuelvo a decirte, Juan capítulo 13, cuando el Señor le dice a Pedro: si no te lavare no tendrás parte conmigo, ¿no? Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para el Señor, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y esto me hace pensar en algo increíble: la relación tan perfecta que tiene la oración con la palabra de Dios. Ora la palabra de Dios. Antes de prender el incienso, lávate con la escritura las manos y los pies para que pidas conforme a su voluntad. De repente te encuentras pidiendo cosas que no están conforme a su voluntad porque su palabra no te ha lavado. Mira lo que dice, déjame ver si lo encuentro. Si quieres podemos ver el Salmo 24, 3 y 4. Salmo 24, 3 y 4. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos. ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, Juan 15:3. Y el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que no presenta incienso extraño en cosas vanas, este subirá, ¿no? Ni jurado con engaño. Otro versículo interesante. Primera de Corintios 6:11. Y esto erais algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu del Dios nuestro, ¿no? Ok, entonces, lavarnos. Vamos a las aplicaciones prácticas. Cuando vas a orar, primero, alinea tu mente a lo que está escrito y ora conforme a lo que la palabra de Dios dice. Te presentas cada mañana para encender la lámpara y prendes incienso recordando el sacrificio de Cristo representado en el altar del incienso y la sangre derramada en los cuernos que te compró.
Y luego le pides al Señor que purifique tus intenciones, tus deseos, tus motivos con el fuego del Espíritu. ¿Habremos de pedir como conviene? No lo sé, Señor, pero Señor, purifica que todas estas cosas que te voy a pedir, Señor, sean para dar gloria a ti, Señor. Dice, así que, versículo 20, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida, para el Señor se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y tendrán esto, ¿por cuánto tiempo? Por estatuto perpetuo. Como ya no hay tabernáculo, nos está hablando de un principio espiritual, ¿de acuerdo? Ok, vayamos a la siguiente parte, el aceite de la unción y el incienso. Así que vas a darme el medio ciclo, ¿no? Así que me vas a obedecer en lo sencillo y vas a vivir por fe. Bien. Así que te vas a lavar en la fuente de bronce, ¿no? Pues mira lo que dice la siguiente frase. Habló más. ¡Qué chido! Ahora voy a ir más allá. Te voy a dar más a ti. El Señor a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra, excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción superior a cualquier ungüento, según el arte del perfumador. Esta frase, según el arte del perfumador, no es que el perfumador fuera muy chido, es muy semejante a la frase conforme a la sabiduría que yo le voy a dar a los sabios para la construcción del tabernáculo. El arte del perfumador viene del Señor, ¿de acuerdo? Sobre las instrucciones de arte que voy a dar al perfumador. Como yo le diga, será el aceite de la unción santa, con el que ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa de todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios en el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Todos estos lugares representan a Cristo. Fundamentalmente los del lugar santo y santísimo, que son de oro y madera de acacia. En el caso de la fuente de bronce y en el caso del altar de bronce, pues representan el juicio al pecado y representan el lavamiento del agua por la palabra, ¿no? Pero también en ellos están representado el Señor. Pero me encanta. Cuando pensaba en esto, déjame ver si encuentro este versículo hermoso. Cuando pensaba en esto me vino una idea. Dije, ahora ya entiendo. Deme 5 segundos. Acompáñame a Mateo 12, 31. Simplemente le quiero decir algo que me hizo pensar. Porque este versículo, la verdad, quiero ser muy honesto, nunca le había entendido. Creo que me encuentro en el umbral de poder entender un poco más cuando observé Éxodo 30 a este versículo. Escucha lo que dice. Mateo 12, 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿A qué me refiero, bro? Es el ungüento santísimo de la santa unción que habitó en Cristo. Toda la purificación de nuestros pecados y el plan de Dios, desde el bautismo de Cristo en el Jordán, fue en el poder de la santa unción del Espíritu Santo. Creo que ahora entendí. Puedes hablar de la carne o del Hijo de Dios en sus cuestiones personales, lo que tú quieras, pero no puedes hablar una blasfemia en contra del poder en el cual el Hijo de Dios se mueve, que es la santa unción. Porque eso no te será perdonado ni en el tiempo de ahora ni en el postrero. Y eso me hizo pensar aún más en la Torá completa, cuando los hermanos de Moisés hablaron en contra de ellos y Dios hablaron en contra de Moisés y Dios puso lepra en el cuerpo de Miriam, su hermana, ¿no? ¿Y quién era Moisés? Pues Moisés había sido un cuate ahí educado. Realmente Moisés no era importante.
Pero no hablaron de Moisés. Hablaron de la unción que traía Moisés. Ese fue el problema. Este cuate no es nadie. Ese cuate que está ahí sentado no es nadie en sí mismo. Pero Dios lo ungió para ser pastor de esta iglesia. Eso es algo con lo que se tiene que tener cuidado. Si hablas de la personalidad, no hay no, te es perdonado. Pero cuidado que toques el Espíritu Santo. Aún el Hijo de Dios dijo: todo pecado, toda blasfemia contra mí te la perdono, pero no contra la función del Espíritu Santo, la santa unción que me trajo aquí a dar mi vida por ti. Ahí sí. Contra la revelación del Espíritu Santo que revela que yo soy el Hijo de Dios, ten cuidado. Porque ni en este siglo, ni en el venidero. Simplemente quiero mostrar lo hermoso de esta santa unción. Dice, versículo 25, y harás de ello aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador, será aceite de la santa unción. Con él ungirás pues todo lo que representa a Cristo, hasta el versículo 28. Dice, así los consagrarás, los apartarás. Estos utensilios no se pueden usar para nada más que lo que te dije, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, cuidado, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la unción, de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado. ¡Ay de aquel que use la santa unción que Dios le da en una función pastoral, apostólica, profética, evangelística o como sea, para darse gloria a sí mismo! Para jalar agua a su molino, es lo que dice la palabra de Dios. Cuidado, bro. Cualquiera, dice, ni sobre carne de hombre no será derramado. Este aceite era derramado en las vestiduras, bro. ¿Te acuerdas del Salmo 133? Sobre la cabeza y las vestiduras bajaba, no sobre la carne. No quiero que el hombre se jacte en mi santa unción. Es mía. Es una santa unción de sacerdote. Es como la santa unción con la que Dios nos ha apartado para predicar su palabra. Heriberto no vale nada, ni 5 centavos, pero Dios se le antojó, por su buen sentido del humor, ponerle aquí a este cuate y al otro. Lo trajo desde Ecuador, y al otro, y al otro, y al otro. Y a tu servidor de celda le dio una unción. Respeta la unción que Dios le ha dado. Tus servidores, tus pastores, en nosotros mismos no pasa nada, bro. Pero no tentes contra la función que desarrollan, porque esa es la santa unción de Dios, sobre la cual ministraban los sacerdotes. ¿Ok? Aarón era una rata inmunda como tu servidor, pero tenía una santa unción para ministrar. Y dice, no estaba derramada en su carne, sino en su vestidura. ¿Entendemos eso? No está derramada en nuestra carne, está derramada en la investidura de Dios. ¿Ok? Bien, dice, es difícil ser juez y parte, mi hermano, perdóneme, es difícil ser juez y parte. Yo no estoy hablando de que me respetes, yo estoy hablando de que no te hagas un daño. ¿Me entiendes? Si no te digo las cosas como son, ay, sí. No lo malentiendas, ¿verdad? Es muy difícil para mí decir estas cosas, no las puedo saltar, pero yo estoy seguro que si atentas contra la función o la función que Dios le ha dado a cualquiera que le haya llamado y consagrado, te estás metiendo con él. El Señor Jesús lo mostró. Puedes decirme lo que quieras a mí, dijo el Señor Jesús dijo lo que digas, cualquier blasfemia contra mí te la perdono, pero aguas con la función que vine a hacer. Versículo 33, cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado del pueblo. Cualquiera que manosee este aceite y lo use para cualquier uso, lo cortas del pueblo. Dijo además el Señor, ahora dice no más, ¿verdad? Dice además, me encanta, a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y una uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador. Aquí es donde el Hijo y el Espíritu se juntan, el incienso y la santa unción, el Espíritu de Dios, el fuego y los cuernos, uno son. Bien mezclados, los cuernos bañados de sangre, a eso me refiero. Puro y santo.
Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Qué increíble. Dios se muestra a través de su espíritu, Dios se muestra a través del sacrificio, Dios se muestra a través de la sangre. De otra manera no me muestro, de otra manera no te hablo, de otra manera no me reúno contigo. Nadie va al Padre si no es por Cristo. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, igual que el aceite de la unción. Te será cosa sagrada para el Señor. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado del pueblo. Este es una unción para gloria al Señor. No puede derramarse sobre carne, no es para que los hombres se jacten en sus dones, ni en sus ministerios, ni en las operaciones del Espíritu. Esto es para traer gloria al Señor. No se derrama en la carne, se derrama en las vestiduras. ¿Entienden lo que significa eso, bro? No se derrama, la carne es la carne, pero el llamado de Dios es irrevocable, ¿no? No se derrama ahí. Ahora, terminemos pues, ya haciendo un último resumito. El medio ciclo, no te olvides. Cosas sencillas que Dios te pide y te hablará más. Antes de orar, lávate las manos, lávate los pies con la palabra de Dios. Que la palabra te muestre lo que debas pedir. No pidas para malgastar en tus deleites. Pide conforme a lo eterno. Si tienes alguna duda, y siempre que vayas a presentar tu oración, recuerda el sacrificio de Cristo y ofrécela en el altar del incienso. Recuerda la sangre que se derramó por ti, que fuiste comprado, bro. Y pídele a Dios que purifique tus intenciones y tus pensamientos en el fuego del Espíritu Santo. Y entonces sí, brother. Entonces sí. Primera de Juan. Déjame ver si lo encuentro. Nada más terminamos con un versículo. Primera de Juan 4. No, se me perdió. Gracias, 5:14, la ayuda idónea, todo lo que da, bien sharp. Gloria a Dios. 5:14. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, guiados, lavados por la palabra y quemados nuestras intenciones con el Espíritu de Dios, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos conforme a su palabra y quemada por el Espíritu, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Ok, bro? Ya sabemos cómo presentarnos delante de su presencia. ¿Ok? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por la instrucción para tu pueblo. Ayúdanos, Señor, en cada oración, cada vez que incline mi cabeza a recordar tu sacrificio, de otra manera no podría entrar al lugar santísimo. Si no fuera por esa carne traspasada, por ese sacrificio, por esa sangre derramada, no podría presentarme delante de ti. Y cada vez, Señor, recuerda supeditar mis oraciones al fuego de tu Espíritu para purificar mis intenciones, mis motivos, mis deseos, y todos sean alineados, no a mi carne, sino a la gloria de tu nombre. Porque esta es la santa unción que permanece en nosotros y nos guía a toda la verdad. Y entonces subirán nuestras peticiones como olor fragante y tendremos las peticiones que hayamos hecho. Y la respuesta podrá ser sí, podrá ser no, o podrá ser espérame tantito. Y en ese espérame tantito aprenderemos paciencia. Señor, te damos muchas gracias por enseñarnos, por instruirnos. Tu ley nos instruye, Señor, y nos corrige. Ayúdanos, Señor, a vivir en tu ley. Cómo amamos tu ley hoy por tu Espíritu. Ayúdanos a ser fieles en lo poco, para que cada día nos hables desde ahí más y te muestres desde el arca nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén.